39. Y dice la bendita palabra de esta manera, dice, y saliendo, ¿lo tienen? Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, mi Rey de gloria, porque sé, mi Dios, que tú nos haces un llamado en estos tiempos. Y tú nos llamas, mi Rey de gloria, a tener esa intimidad, esa comunión, Padre, contigo, porque es a donde tú quieres llevar a tu iglesia. Tú le quieres mostrar los tesoros de tu reino. Tú le quieres revelar, oh Dios de gloria, las maravillas que tú tienes para con ella en estos tiempos. Padre, pero quieres levantar también una iglesia en oración. Una iglesia llena de ti. Una iglesia que se vuelva, oh Rey de gloria, al Rey de reyes y Señor de señores. Padre, aquí está esa iglesia, Padre. Es la iglesia que tú levantaste antes que el mundo fuese hecho. La compraste a precio de sangre, oh Dios, y la has colocado en este lugar para la alabanza de tu gloria. Padre, bendice, oh Dios, a cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche. Derrama de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia. Porque sé que los que estamos aquí, oh Dios, tenemos peticiones del corazón, Rey, que aún no han llegado, Señor. Pero Padre, que la oración de ellos se identifique más, Dios de gloria. En el nombre de Jesús, porque vas a recibir lo que tanto le has pedido al Señor. Solo levántate cada día en oración. No desmayes, porque si desmayas no vas a cegar. Pero si permanece, vas a cosechar lo que le has pedido a Dios. Padre, gracias, Dios de gloria. Derrama una unción, Padre, sobre la oración de cada uno de ellos, Padre. Que esa oración sea contestada, mi Dios, conforme a tu voluntad. Y que en esa oración se cumpla tu propósito, mi Rey. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Hay que volver a la oración. Todos los que estamos aquí oramos, gloria a Dios por eso. Pero hay que volver, como decía nuestro compatriota Rabito, hay que volver a conversar con Él. ¿Y qué es la oración, amados hermanos? Es una forma de comunicarte con alguien. Es una forma de poder expresar lo que hay en tu corazón. Es una forma de poder explicarle a alguien los anhelos y los deseos que tú tienes. Y a eso nos ha llamado Dios. Por eso la Biblia dice, pedid y se os dará. Pero ¿cómo vas a pedir si no haces una oración? Para poder pedir algo, tú tienes que expresarlo delante de tu Padre que está en los cielos. Y aquí podemos ver una escena donde Jesús, antes de subir a ese lugar,
llamado Getsemaní o el Monte de los Olivos. Él tuvo una cena. Él tuvo un lugar donde estaba comiendo con los discípulos. Y mientras comía con ellos, Él les declaraba algunas cosas. Y dice la Biblia que ellos se entristecieron, porque Jesús le estaba hablando de que ya su tiempo estaba cumplido sobre la tierra, que ya no iba a estar más personalmente con ellos. Y eso los llenó de tristeza a ellos. Y dice la Biblia que iba a pasar un momento en que aquellos hombres lo iban a matar. Jesús ya lo sabía, porque no hay nada oculto que Jesús no sepa. Y dice que Él subió antes de ser preso o apresado. Dice que Él se fue al Monte de los Olivos como Él tenía costumbre, como Él solía. Y cuando Él se levantó de la mesa para ir a ese lugar, la Biblia dice que los discípulos le siguieron. Y ellos caminaron con Jesús a ese lugar. Y cuando Jesús llega a ese lugar, Jesús le dice: quedaos aquí, quédense aquí. Y se apartó de ellos. Aquí nos relata de que se llevó a Pedro, a Juan y a Jacob. Aquí nos relata eso. Aquí relata de que los dejó en un lugar a todos. Y le dice: quedado aquí, y se apartó de ellos como a tiro de una piedra. Y puesto de rodilla, oró al Padre. Y cuando Él ora al Padre, dice que Él estaba en agonía, estaba en sufrimiento. Pareciera que ya no podía más. Pareciese que no iba a aguantar lo que iba a suceder. Pero dice que un ángel del cielo descendió para fortalecerlo. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y yo me tomé la tarea de hablar con Google y buscar el significado de sudar sangre. Y lo busqué y se lo voy a compartir. Eso se llama hematohidrosis. Hematohidrosis se llama eso. Se trata de una condición muy rara, algo muy raro, algo que muy poco ocurre en el ser humano. Y se produce cuando los vasos sanguíneos que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen. Esto puede ocurrir, escuche bien, en situaciones de estrés físico o emocional extremo, o cuando la persona enfrenta la muerte. Y dice que Jesús sudaba sangre cuando uno enfrenta un estrés. Y eso lo podemos ver a nivel secular. Cuando el ser humano está preocupado y enfrenta una situación rara de estrés, sucede algo que la cabeza le quiere explotar. Empiezan unos dolores por la nuca, porque está estresado. ¿A cuánto le ha pasado eso? Está estresado. Y ese estrés
puede provocar la muerte. Por eso cuando tú tomas el control de tu vida y llevar una vida de oración, aunque el estrés, aunque la preocupación, aunque las consecuencias quieran venir a tu vida, tú vas a tener el control para poder manejarlas. Porque tú tienes una vida de oración. Y Jesús Jesús iba a enfrentar algo sobrenatural. Jesús iba a enfrentar la muerte. Jesús le está diciendo al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si tú quieres que esto sea así, yo lo voy a aceptar. Jesús le está diciendo al Padre: si tú quieres que esto sea así, yo lo voy a aceptar. Yo no me voy a oponer a lo que tú quieres hacer conmigo. Porque Jesús era un hombre de oración. Jesús sabía que el Padre lo iba a abandonar. Jesús sabía que el Padre le iba a dar la espalda. Jesús lo sabía, porque Jesús sabía que iba a cargar el pecado de la humanidad. Jesús no estaba preocupado por la muerte. Jesús sabía que tenía que venir a este mundo para morir por los pecadores. Pero la preocupación de Jesús era que el Padre lo iba a dejar solo. Y esa debe ser la preocupación de la iglesia hoy en día, de que el Padre nos abandone. Esa debe ser nuestra preocupación hoy en día, de que Dios esté con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y ahí estaba Jesús enfrentando eso. No iba a ser fácil. Jesús nunca se había separado del Padre. Jesús siempre estuvo al lado de su Padre. Jesús dijo: mi Padre y yo somos uno. Donde yo voy, el Padre está. Donde el Padre está, estoy yo. Y Jesús estaba preocupado. ¿Cuál es la preocupación hoy de nosotros? Jesús estaba preocupado porque él iba a sentir algo doloroso en su cuerpo. No eran los latigazos, no eran las cachetadas, no era eso, amados hermanos. Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no lo dijo de cualquier manera, lo dijo con dolor, porque nunca había visto una separación entre Dios y él. Por eso él le decía al Señor diciendo: Padre, si quieres, si deseas, pasa de mí esta copa. Que no se cumpla esto, que no se haga esto. Si puedes hacerlo de otra manera, Señor, sin que tú tengas que separarte de mí, hazlo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús quiere llevar a la iglesia a entender que la oración es el fundamento de ella. Que nosotros podemos congregarnos 3 veces a la semana y podemos venir las 3 veces de la semana a este lugar. Pero si no tenemos una vida de oración, no tenemos fundamento. No hay fundamento en el corazón del hombre. Y Dios lo que quiere crear en la iglesia es un fundamento sólido. Que el hombre entienda que él depende de él y no de sí mismo. Que lo que yo poseo, lo que yo tengo, la salud que yo tengo es porque Él te la ha dado. El dinero que tú tienes es porque Él te lo ha dado. La casa que tú tienes es porque Él, o sea, tú tienes que aprender a depender de Él. Que todo lo que tú tienes es de Él. Porque desnudo vinimos a este mundo y desnudo nos vamos a ir. No nos vamos a llevar nada. Esos mayas que enterraban su pocotón, a esa gente con ese pocotón de oro, nunca se lo llevaron. Eso está enterrado todavía, si es que no lo sacaron ya. A ti te van a enterrar con un pocotón de diente oro y con prendas.
Y el que está enterrando te está viendo para ver si tú tienes oro o algo valioso. Para cuando la gente se va, hay que sacar a este hombre y quitarle todo eso. Porque uno no se lleva nada. Nada se lleva de este mundo. Entonces la oración, amados hermanos, debe ser un fundamento vital en la vida de cada uno de los que estamos aquí. La oración te evita de caer en tentaciones. Eso te evita. Evita al hombre, evita al ser humano de hacer cosas incorrectas que Dios no quiere que nosotros hagamos como iglesia. Esa es la forma correcta para comunicarnos con Dios y con el mundo exterior. Por eso el apóstol le dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, Dios te está llamando, iglesia, que tienes que fortalecerte en Él. ¿A través de qué? De la oración. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es conmigo. Tu lucha es con Satanás y sus demonios. Tu lucha es con ellos. Pero ¿cómo tú vas a entender esto? ¿Cómo tú lo vas a comprender? ¿Cómo tú lo vas a analizar? ¿Cómo tú lo vas a captar? ¿Cómo? Si no tienes una vida de oración, si no tienes un buen fundamento en la oración, si tú no tienes eso, tú no vas a poder entender y tú vas a ver a tu amigo, a tu hermano como tu enemigo. ¿Por qué? Porque no tienes una vida de oración. Y cuando tú no tienes una vida de oración, fácilmente tú puedes juzgar a tu hermano. Fácilmente tú puedes señalarlo. Fácilmente tú puedes hundirlo. Fácilmente tú puedes hacer escarnio de él. ¿Por qué? Porque no tienes una vida de oración. Pero cuando el hombre, cuando la mujer, cuando el niño, cuando los que estamos aquí tenemos una vida de oración, cuando tú ves a tu hermano caído, tú lo levantas. Cuando tú ves a tu hermano pasando alguna dificultad, tú lo ayudas. ¿Por qué? Porque tú tienes la mente de Cristo. Cuando tú tienes la mente de Cristo, tú estás para ayudar el reino. Tú no estás para destruir ni para restar. Pero cuando tú no tienes la mente de Cristo, tú restas en el reino. Pero cuando tú tienes la mente de Cristo, tú empiezas a sumar. Tú empiezas a sumar y a sumar. Como dice mi hermano Feliciano Tejada: el único que multiplica por 0 y da 1 es Dios. 0 por 0, 1 para Dios. Para nosotros es 0. Pero el único que multiplica por 0 y da 1 es Dios, dice Chano. Gloria a Dios. Esa es otra matemática. Esa no es la de nosotros. Es la matemática del cielo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Dios es maravilloso. Entonces tenemos que volver a la oración, amados hermanos. Tenemos que volver a orar, a clamar, a buscar. Tenemos que volver a estar con Él en esas madrugadas, cuando usted se levantaba. Ahora el teléfono suena a las 4 o 3 de la mañana y usted lo apaga. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando son las 6 usted se levanta porque ya está apurado. Pero qué lindo es volver. Hay que volver. Dile a tu vecino: hay que volver a orar con Él. Vamos, díselo creyendo: hay que volver a orar. Iglesia, tenemos que volver a la oración. Hay que volver a estar con Él, como dijo Rabito. Hay que volver a conversar con Él, oír su voz, tocar sus manos. Ese buen Jesús ya no está en la cruz, sigue iluminando con su luz. Hay que volver a estar con Él. Cuando el hombre se enamora de alguien, solamente quiere estar con él. Yo me acuerdo cuando yo me enamoré de mi esposa, mi suegra tenía que echarme de la casa. Eran las 12 de la noche y yo estaba ahí. Era una muchachita, una joven, y yo estaba ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. Lucho, ya es tiempo. Y yo me iba para la casa y yo quería que fuera mañana rápido para llegar allá arriba de nuevo. Bendito sea el Señor. Así es con Cristo.
con Cristo es mejor. Bendito sea el nombre de con Cristo es mejor. Cuando tú estás con Él, tú te sientas como ese capiche que se tira ahí, así acostadito en el piso, bendito. Y muchas veces hasta te duermes ahí. Y cuando te duermes, Dios te muestra un sueño, te muestra un lienzo. Algo Dios te muestra, bendito, porque Él te ama. Pero ¿dónde se consigue todas estas cosas, amados hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde? En la oración. Es en la oración. Cuando tú vuelves a la oración, bendito sea el nombre de Jesús, Él te lleva a ver la necesidad de otros, más que de la tuya. Jesús cuando subía al monte a orar, dice que Jesús pasaba noches enteras, ¿dónde? Orando, pero cuando Él bajaba, Él no miraba su necesidad, Él miraba la necesidad de otros. Cuando tú vuelves a conversar con Él, cuando tú vuelves a oración, tú vas a empezar, amado hermano, tú vas a empezar a ver, ¿qué cosa? La necesidad de quién, de otro más que de la tuya. Y cuando tú empiezas a ver la necesidad de otro, sucede como le dijeron a José Hurtado allá en Punta Chame: ocúpate de lo mío que yo me ocupo de lo tuyo. Cuando tú empiezas a ver la necesidad de otros, tu corazón se empieza a convertir como el corazón de Dios. Dice la Biblia que Pedro y Juan subían a la hora de la oración. No cualquier hora. ¿A qué hora? A la hora de la oración. ¿Qué quiere decir con esto? Que Pedro y Juan eran hombres de oración. Ellos eran de oración. Ellos no iban a la iglesia de que estar en la computadora, de que ahí, no. Ellos iban a la iglesia a orar. Ellos iban a la iglesia a orar. Y como eran hombres de oración, ellos vieron la necesidad. Cuando tú te conviertas en una mujer, un hombre de oración, tú vas a empezar a ver la necesidad. Pero mientras tú no te conviertas en eso, tú vas a ver tu necesidad. Vas a ver la tuya y no la de los demás. Y Dios quiere que tú veas la necesidad de otros. Que no pierdas la oportunidad de hacer algo bueno por el reino. Te escuchen o no te escuchen, acepten o no te acepten, tú estás haciendo algo para el reino. Y eso fue lo que estos hombres de oración, ¿por qué se convirtieron en hombres de oración? Porque ellos veían a quién, a su maestro que orando. Y Jesús es el mejor ejemplo de oración. Mejor que cualquier hombre. Gigi Ávila oraba bastante, gloria a Dios, pero no más que Jesús. Y todos estos grandes hombres que eran hombres de oración, oraban, pero no más que Jesús. Pero ¿de quién aprendieron ellos? De Jesús. ¿De quién está aprendiendo usted? De Jesús. Porque Jesús es el maestro, es el rabí. La oración te lleva a ver la necesidad de las otras personas. Cuando el apóstol Pablo Dios lo cegó y lo llevó a Damasco, a la calle derecha, y le dijo: quédate ahí en tal lugar y yo voy a enviar a un siervo llamado Ananías para que ¿cómo se llama? Te pongo la mano y tú vuelvas a ver. Y dice que el ángel fue donde Ananías que era un hombre de Dios, ¿sí o no? ¿No es así? Un gran hombre de Dios, Ananías. Pero cuando Dios le dice: ve, porque así está loco, Señor. ¿Qué estaba viendo? La necesidad de él. No quería morir por causa del reino. Tenía miedo a morir. Yo he escuchado tantas cosas de este hombre. Tú me mandas mi pan de él. Que va, papá, manda a otro. ¿Qué estaba viendo él? Su necesidad. Yo voy a donde él para que él me mate. No. Y muchas veces sucede así con nosotros. Vemos en nuestra necesidad. Si yo le regalo este tamal al pastor, son $3 menos, loco, chuzo. Wow. Cada vez que le doy un tamal al pastor, eso cuesta más porque yo los vendo en $4. Y el pastor no me da nada. Y que yo estoy como primicia, pero chuzo, me duele. ¿Qué está viendo su necesidad? Está viendo los $4, no está viendo la bendición que Dios está trayendo tras ese tamal. Eso es parafaseando. Yo sé que tú no eres así hoy, te chombita. Pero son buenos.
Entonces, tú tienes que ver la necesidad. Cuando tú eres un hombre, una mujer de oración, tú empiezas a ver como Dios mira. Ya tú no miras como tú miras. Tú empiezas a ver de la forma que Dios quiere que tú empieces a mirar en este mundo. Y eso es lo que me encanta de todo esto. Dice que Jesús no estaba mirando su necesidad. Dice la Biblia que Jesús subió a ese lugar para fortalecerse. Un ángel lo fortaleció. Pero Jesús está viendo la necesidad de ¿quién? De la humanidad. De que la humanidad necesitaba ¿de quién? De Él. Cada vez que Jesús se subía al monte y bajaba, sanaba un ciego, un mudo hablaba, un cojo caminaba. ¿Y qué decía la gente? Hey, lo hemos visto todo. Porque eran gente que no habían visto nada de esas cosas. Dice, hey, lo hemos visto todo, lo hemos visto todo. ¿Qué más falta? No falta más nada, lo hemos visto todo. Todo este hombre lo ha hecho. Ciertamente, a la verdad, Juan no hizo nada. Pero todo lo que Juan dijo acerca de él se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Jesús estaba siempre en el monte. La iglesia tiene que volver a la oración. ¿Para qué? Para que el carácter de ella sea formado. El carácter se forma en la oración. Cuando la gente te quiere callar, tú puedes decir, tú me vas a callar a mí. Yo no puedo dejar de hablar y decir lo que he oído y lo que he visto. Si Dios ha hecho algo en ti, tú no puedes callar. Tú tienes que hablar. Y siempre te va a llegar la oportunidad. Satanás siempre querrá callar a la iglesia para que la iglesia no hable. Hay ministerios poderosos en este lugar. En esta casa hay ministerios poderosos. Pero cuando tú dejes de ver tu necesidad y empieces a ver la necesidad de otros, tú vas a ver la gloria de Dios. Tú la vas a ver. Tú vas a ver la gloria de Dios cuando tú empieces a ver la necesidad de la gente y no la tuya. Tu ministerio va a crecer. Tu ministerio va a explotarse de una manera sobrenatural, porque Dios transformará tu carácter en el carácter de Él. Dios va a cambiar tu carácter. Dios cambió el carácter de estos hombres, de los discípulos. Él los cambió. La gente los intimidaban. Hey, cállense, no hablen más en ese nombre. No le enseñen a la gente en ese nombre. Pero Pedro igual dijo, ¿qué podemos decir? No podemos callar, no podemos dejar de hablar y de decir las cosas que hemos visto. ¿Cómo tú me vas a callar a mí? Pero en otro tiempo Pedro hubiera huido. Así como cuando le dijeron a Pedro, hey, tú estabas con él. Y Pedro, ¿quién? Yo. ¿Tú estás loco? No, yo no. Y después llegó otro y que, hey, verdaderamente tú eres de ellos porque hablas como ellos. Y dice, ¿quién? Yo. No, yo no lo conozco. Y dice que maldecía, que no lo conocía. ¿Por qué? Porque no era un hombre de oración. Cuando no eres un hombre de oración, eres fácilmente negar a Jesús. Por eso Dios te está llamando, vuelve a la oración. Y no es negarlo con la boca, es con tus hechos. Porque con la boca tú puedes confesarlo, como dice la Biblia. Este pueblo de labio, usted lo ha leído, ¿ah? Este pueblo de labio me honra, me confiesa, pero su corazón está lejos de mí. No es negarlo con los labios, es negarlo con tus hechos. Porque tus hechos hablan más que tus palabras. Tus hechos. Pero Dios formó el carácter de estos hombres. Dios los formó de una manera sobrenatural, que estos hombres estuvieron dispuestos aún a morir por causa del evangelio. Ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo, vender todo lo que tenían por causa del evangelio. Yo no te estoy mandando a que vendas tu cosa, pero ellos se negaron a sí mismos por causa del evangelio. Ellos preferían morir con tal de llegar al lugar, a la patria que Dios les había preparado. Ellos estaban siempre en la casa de Dios. Y siempre me quieren venir con esa excusa. La gente, escuche bien, usted que me está viendo por ahí por las redes sociales, siempre quieren venir con esa excusa de que en diciembre las iglesias se vacían. Esa es mentira del diablo. El que está vacío es el hombre.
que aunque las fiestas vengan, yo no dejo de congregarme. Porque la Biblia dice, no dejándose de congregar, como algunos lo tienen por costumbre. Y si usted no viene en diciembre a la iglesia, es porque es una costumbre de usted. No solamente es en diciembre, sino es todo el año. Es todo el año. Y yo mandé un video en antes. Hey, gracias por no decir amén. Gracias. Esa es una película que hizo ¿cómo que se llama él? No. Gay, ¿cómo es que es? Nicolas Cage. Hizo esa película de como si fuera el rapto, donde la gente se va y unos se quedan. Y él es piloto de avión. Y la hija no creía en Dios, él tampoco, pero la mujer sí. Y cuando llega a la tierra, que él pudo descender el avión, la hija lo está buscando y lo abraza. Y la hija le decía, lo que mi mamá decía se cumplió, era verdad, pero ellos no creían. Y así me va a acontecer en estos tiempos. Lo que nosotros decimos se va a cumplir. Cristo vendrá por su iglesia, pero va a encontrar una iglesia orando, va a encontrar una iglesia dispuesta, bendito sea el nombre, ataviada para su esposo. Cuando tú vuelves a la oración, ella te enseña a valorar a los demás. Tú miras a los demás como superior a ti, aunque tú seas más grande que él. Aunque tú seas superior a él. Si tú lo miras más grande que tú estás dispuesto a servirle a él. A ese que tú miras más grande, porque el chico le sirve al grande. En la Biblia dice que el mayor servirá al menor. Pero en la genealogía de nosotros, el más chico le sirve al grande. ¿O no es así? Nosotros le servimos al grande. Pero si nos hacemos como Jesús, le vamos a servir a los más pequeños. Porque nos hacemos igual a ellos. Pablo dijo, para ganarme a los judíos me tuve que hacer judío. Para ganarme al borracho me voy a hacer borracho. No, ¿quién dijo eso? No. Para ganarme al drogadito me voy a hacer drogadito. No, ¿quién dijo eso? Pero tengo que hacerme como ellos para ganármelos. Tengo que hacerme igual a ellos, pero no siendo como ellos. Una vida de oración te lleva a entender la situación por donde la gente está pasando. Aprendes a ver a Dios en tu vida. Cuando tú tienes una vida de oración, tú aprendes a ver a Dios en tu vida. Cómo Él obra. Entiende los pensamientos de Dios para contigo, que son ¿qué? Pensamientos de bien y no de mal. Entiende que Dios se revela a ti de una manera diferente, sobrenatural. Por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que no conoces, que Dios te quiere revelar. Pero tienes que volver a la oración. Cuando vuelves a la oración, tú te vas a fortalecer en Dios. Jesús siendo Jesús, Él siendo el maestro, dice que necesitó fortalecerse. Nosotros siendo humanos, Jesús no necesitaba orar. Si Él es Dios. Pero Él quería enseñarnos a nosotros la necesidad de orar. Como aquella viuda con el juez injusto. Sé que esa viuda iba todos los días y dice, hazme justicia a mi adversario. Dice que este juez tuvo que hacerle justicia.
¿cuánto más no hará justicia a vuestro Padre que está en los cielos? Pero Él quiere una vida de perseverancia en la oración. Iglesia, yo llevo más de 20 años orando por algo. Y hasta el día de hoy no me he detenido. No lo he visto. Pero me moriré creyendo que lo tuve. Pero llevo 20 años desde que vengo del Suriel orando por eso. Pero un día mis ojos lo verán. Y si no lo veo aquí, lo veo arriba. Pero un día lo voy a ver. Perseverancia. Porque la Biblia dice que al que persevera, alcanza. El que persevera, alcanza. O sea, Dios nos ha llamado a nosotros a perseverar en la oración, en la lectura, en la comunión, en la intimidad con Él. Dios te va a prosperar, sí. Pero la Biblia dice, buscad primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduría. ¿Quieres un carro? Busca a Dios primero. ¿Quieres una casa? Busca a Dios primero. ¿Quieres un empleo? Búscalo a Él. Que en las manos de Él está todo. Todo proviene de Él. Si tienes una necesidad, búscalo a Él. Dice que Él sudaba. En esta casa la que más suda es Marlene. Suda teniendo aire, abanico y suda. Si yo le digo que venga aquí adelantito, ella está fresquecita ahora mismo. Si yo le digo, ven aquí adelante para que ores, tócale la mano, sudadita. Pero no ha sudado sangre. No ha estado en esa agonía como la que tuvo Jesús. Y Jesús pasó esa agonía por nosotros, porque nos amó con amor eterno. Dice, el Señor se reveló a mí hace mucho tiempo, diciéndome, con amor eterno te he amado. Por eso que te he prolongado mi misericordia. Si estamos hoy aquí, es porque Dios quiere estar con nosotros. Él nos ha prolongado su misericordia. Y la oración es la arma más poderosa que usted puede tener en su vida. No hay nada mejor que la oración. Es cansona, es difícil, pero es hermosa. Cuando te levantas de ahí y tú entras en esa presencia, tú te levantas en el Espíritu y tú te pones de pie y tú dices, entra en la presencia del Señor con gratitud, con júbilo. Tú empiezas a adorar a Dios de una manera especial y las lágrimas empiezan a correr por tus ojos, porque tú entras en esa presencia, entras en esa intimidad con tu Padre. Y tu Padre empieza a ministrarte de una manera especial. Y tú empiezas a moquear, empiezas a llorar delante de Él. Y tú te rindes delante de Él. Tú dices, papi, aquí estoy, Dios mío. Y no quieres salir de ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque has estado con Él. Ponte de pie, iglesia. Yo creo que tú estés con Él en esta noche. Yo creo que